existen otros hechos de enorme trascendencia para América Latina, España y el mundo. En Cuba, la isla, el mito de la revolución desde hace 60 años, el mito de los Barbados, comienza a erosionarse, porque luego de 60 años de dictadura implacable, las masas han tomado más de 20 ciudades en Cuba, más de 20 ciudades en Cuba. Esto coincide con el relevo de la vieja guardia, de los barbudos, de los históricos comandantes de la Revolución cubana, la muerte de Fidel Castro, el relevo del propio Raúl Castro por asuntos de edad, el hermano de Fidel, y la asunción de Díaz Canel, el nuevo presidente de Cuba, quien, digamos, ha reaccionado de acuerdo a los cánones que ordena o prescribe el comunismo frente a lo que está sucediendo, frente a esta emergencia popular que exige libertad y abajo la dictadura. Una emergencia popular quizá agravada por las condiciones de la pandemia. Pero por otro lado, también se insinúa una geopolítica mundial alrededor de la situación de Cuba. Parece que China tiene algún nivel de pronunciamiento. No sería nada extraño que Rusia tenga algún nivel de pronunciamiento y la posición de Estados Unidos a pocos kilómetros de la isla. Bueno, para hablar de estos temas hemos convocado a Miguel Ángel Rodríguez Macay, ya colaborador de nuestro portal, reconocido internacionalista, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Miguel Ángel, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor Andrés, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿cómo interpretamos que luego de 60 años las masas, porque evidentemente son masas de manera espontánea, tomen las ciudades en Cuba, ¿no es cierto? Tomen las ciudades en Cuba. ¿Cómo explicar esta situación? 60 años de comunismo y algo inusual empieza a pasar. Bueno, fíjate, Víctor Andrés, lo primero, lo más relevante es el decurso del tiempo. Mira, en las relaciones internacionales, que es la ciencia que estudia los fenómenos y los procesos de instauración de poder, de pugnas por el poder en los estados, cómo ganar poder o cómo perder poder, el tiempo es relevante. El tiempo juega su partido. A veces, cuando no se da esta relevancia del tiempo, no se pueden lograr los objetivos. Era difícil pensar que una dictadura como la de Fidel Castro a los 2 o 3 años de la efervescencia como comenzó podría haber caído. Y entonces han pasado, como muy bien han referido, 60 años. Esto comenzó en plena Guerra Fría y hoy estamos en plena globalización. Hoy día el mundo tiene un desarrollo tecnológico que no existía en los años 60. El Internet, nadie presagiaba la fuerza que iba a tener y que hoy día, después de esta apertura, normalización de las relaciones que iniciaron Raúl Castro y Barack Obama, pues ha permitido que los cubanos tengan internet, que tengan celulares. Y entonces, ¿qué han hecho? Lo primero es empezar a compararse con el mundo entero. Y allí esas abismales diferencias ya va creando una conciencia distinta. Y en segundo lugar, el tema de la gente. Por este decurso de los 60 años y esta relevancia del tiempo, comprenderás que los viejos actores, como muy bien has referido, los guerrilleros del comienzo, los que acompañaron a Fidel Castro, a Camilo Cienfuegos, al Che Guevara, cada vez son menos. E incluso hasta el propio presidente Miguel Díaz Canel no es parte de la revolución. La generación que hoy acompaña a Díaz Canel en el poder no es parte de la revolución. Y entonces, claro, todavía siguen los libretos y dictados de los viejos revolucionarios con Raúl Castro, pero la gente es otra. Y entonces empiezan a comparar, a mirar que no es el mismo proceso ni contexto, y eso produce, en tercer lugar, el hartazgo.
El Claro. Ahora, hartazgo es parte esencial en este proceso. ahora, a esto hay que agregarle la pandemia, ¿no? La pandemia Sí, que, digamos, ha paralizado todas las economías del planeta. Bueno, lo que está pasando en el Perú también tiene que explicarse por el efecto de la pandemia, el proceso electoral, este momento dramático que vivimos. Pero, digamos, la pandemia ha prácticamente parece haber desplomado un modelo económico y social agonizante. Este, sí. no hay, no hay productos básicos, el dólar parece que tampoco, el dólar que antes funcionaba en la isla también se ha ido. Explícanos cuál es el dramatismo del momento económico social. ¿Tienes alguna idea, Miguel Ángel? Sí, 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 claro. Y a eso iba cuando quería referirme al segundo elemento que está produciendo, aparte del tiempo, es la circunstancia. Y la circunstancia en las relaciones internacionales es realmente imperiosa. Como muy bien has anotado, la pandemia ha creado las condiciones para que esa acumulación de hartazgo brote, se exprese. Aquí no ha habido conspiraciones, nada trabajado, es absolutamente espontáneo lo que hemos visto en los cubanos. Un país donde cada vez son más pobres y que está confirmando la pandemia con más muertos y más contagiados que el otrora Estado que hizo vitrina de la política sanitaria, de la salubridad, etcétera, el día de hoy es desnudado como el país del mito en la salud, porque no es posible que los cubanos estén muriendo en las cantidades que, por cierto, no las dan a conocer en su verdadera magnitud. Yo acabo de estar hace un par de meses en Miami, conversaba con cubanos o residentes que están por esos lares y el desasosiego de un país que cada vez se despedaza precisamente porque el modelo no ha funcionado y es una cuestión realmente increíble que en pleno siglo XXI Cuba siga en el pasado, con un modelo que no ha dado ningún resultado y con una clase dominante política, que además es, yo diría, mejor una cúpula que gobierna Cuba y que no ha permitido que el país pueda dar ese salto cualitativo que creímos todos comenzaba con esta normalización que se inició en el 2015, pero que no ha tenido el proceso todavía esperado. Ahora, lo de Cuba, como tú señalas, es un caso único, solo comparable con lo de Corea del Norte. El comunismo está convocando a las inversiones mundiales. China, por ejemplo, podría ser calificado como un régimen de capitalismo de Estado casi salvaje, ¿no? En China se castiga al trabajador que no cumple con el empresario. Y algo parecido sucede en Vietnam. Sin embargo, Cuba está en esta ruta tan extraña de la autosubsistencia. Y bueno, yo lo que quería preguntarte, ya en términos de análisis, el hecho de que las masas hayan tomado más de 20 ciudades y la cosa continúa, al parecer, ¿no estaría revelando acaso que en el ejército y en la milicia cubana hay diferencias? Empiezan a surgir las clásicas diferencias con respecto a qué hacer frente a la emergencia popular o qué hacer sobre el futuro de la revolución, entre comillas, cubana. ¿No sientes algo, conoces algo al respecto? Sí, sí, sí. Mira, primero decirte que las Fuerzas Armadas en Cuba, de eso se preocupó mucho Fidel Castro y Raúl también, de mantenerlas, sobre todo la cúpula, los que están muy cerca del poder, mantenerlas en el mejor estatus de vida, contentas, felices, mantenerlas en ese nivel. Pero el grueso de oficiales, de subalternos, que son familias de Cuba que sufren el día a día, evidentemente han comportado ese descontento que hemos estado viendo en las clases, en las calles en los últimos días. Sin embargo, también tengo que decirte que si hay un país
que se ha graduado en el acto represivo en los últimos 50, 60 años es Cuba. Mira, todo lo que hemos visto en Nicolás Maduro o en Daniel Ortega son sencillamente resultados de un aprendizaje en Cuba. Y por esa razón es que hoy día, mientras tú y yo estamos conversando, puede creerse de que ha disminuido las manifestaciones. Es todo lo contrario. El acto represivo es brutal en Cuba. Ya van más de 100 personas detenidas y te hablo de gentes que han estado saliendo a las calles de manera espontánea. La acción policíaca coactiva de la dictadura es lo único que le dio resultado para mantener 60 años en el poder. No ha habido otra forma de hacerlo. Díaz-Canel llamó al Partido Comunista a salir a las calles y a pelear, así como, bueno, estaba llamando, reeditando la experiencia de los camisas pardas, ¿no? Los camisas pardas, y fíjate, Víctor Andrés, esta práctica de llamar a la gente a la calle es la práctica justamente de los totalitarismos, de las dictaduras. Primero, para buscar mitigar, atemorizar a quienes salen a las calles, y segundo, para crear internacionalmente la idea de que la cosa está equilibrada o que solamente se trata de manifestaciones aisladas. La misma práctica que también aprendieron de los cubanos los maduristas y Daniel Ortega, es decir, en Cuba hay un seguimiento detenido, se dedican a un seguimiento detenido a quienes seguramente en estos días están saliendo a las calles. Por eso es muy importante que mientras la gente sale a las calles, haya una acción internacional, porque comprenderás que en 60 años la estructura del Estado cubano está dominada pues es pétrea la acción gubernamental de una dictadura que sabe dominar todo el proceso. Lo que no debe pasar es que lo que pasó en 1994, ¿no? Aquel maleconazo que hoy día están recordando y luego se apagó justamente por la brutalidad de la acción represiva, no vuelva a pasar ahora. Yo creo que las coordenadas están cada vez más cambiando, la gente vuelve a salir a las calles, ya no soportan el statu quo sin proyecto de vida. Los jóvenes ha pasado una cantidad de años donde no han podido encontrar el verdadero norte, y Cuba, que tiene evidentemente un rol importante en la región, su pueblo pide a gritos la ayuda internacional. Ahora, ¿qué tiene que ver esta situación con el hecho de que ya no están los históricos comandantes de la revolución, los barbudos? Es decir, Fidel Castro murió, su hermano Raúl se quedó en el poder, pero el tiempo pasa, el relevo tuvo que venir, y el día de hoy, por ejemplo, se conoce que Raúl Castro, la cosa parece que está más que complicada porque ha viajado a Caracas. ¿No? No sé si será Sí. una noticia errada, pero él ha viajado a Caracas. Esto revela pues que el señor Díaz-Canel, el actual presidente, no tiene la autoridad que tenía la dinastía de los Castro o de los comandantes, y por otro lado, el solo hecho de llamar a la milicia revela que el ejército, o aunque la milicia se confunde muchas veces con el ejército, pero hay una diferencia ahí, revela pues que podría estar en una posición diferente. ¿Hay algo de eso? Sí, mira, ahí hay dos cosas. Yo coincido plenamente contigo. Mira, los hombres son los que van determinando los procesos, y cuando tienen mucho poder, más todavía. El hecho de que Fidel Castro muriera y el hecho de que Raúl Castro fuera apartado por él mismo del poder por su edad, no están ya en el espectro inmediato, hace que la gente le haya perdido el respeto a esa dictadura del pasado. Y por eso han salido a las calles. Y fíjate que el no tener miedo, al ya no verlos, ayuda y coadyuva muchísimo. Por eso
es que hemos visto a un Díaz-Canel sin piso, lo hemos visto, por lo menos en las imágenes que nos han mostrado, bastante hermético, sin reacción y solamente llamando a que salga la gente a las calles, a los revolucionarios, como aturdido y no saber qué hacer. Yo creo que ha comenzado una suerte de primavera cubana y como va a pasar en todas partes del mundo, los procesos de cambio cualitativo están ayudados por las masas, pero las Fuerzas Armadas que están descontentas, ya te digo, el inmenso grueso de ellas son las familias cubanas, las gentes que están padeciendo, evidentemente van a hacer lo que hicieron en 1959 cuando Fidel Castro asalta La Habana, es decir, estuvieron de un lado con el rifle hasta el amanecer, siguiendo a Fulgencio Batista, y al día siguiente ya estuvieron con la revolución. Una cosa parecida, porque 60 años con lo mismo no lo aguanta nadie. Bueno, Y ahí pero, está el nivel de pero paz. es bien difícil pronosticar cómo va a terminar esto. Como tú has señalado, el régimen cubano no es un autoritarismo, es un régimen totalitario. Es, Totalmente totalitario. ese es el tipo de totalitarismo que esta autora Hannah Arendt alguna vez Sí. analizó, escribió, disecó. Es ese tipo de autoritarismo muy cercano al estalinismo, al nazismo. Eso es el régimen cubano. No sabemos cómo va a terminar. Generalmente estos totalitarismos, bueno, en el caso de la Unión Soviética terminó por proceso natural, pero generalmente vienen fuerzas externas, son las que las derriban, ¿no? Ahora, la gran pregunta que surge es, antes de entrar a las consecuencias sobre América Latina, ¿no? Es, ¿va a haber una geopolítica mundial alrededor del problema de Cuba? Recordemos la crisis de los misiles con Kennedy, ¿no? Yo tengo entendido que China ha hecho un pronunciamiento muy leve, pero pronunciamiento al fin respaldando al régimen cubano. Lo mismo parece que puede suceder de parte de Rusia. Y mientras tanto, el señor Joe Biden parece dormir una larga siesta, ¿no? Es la noche progresista, ¿no? El señor Joe Biden parece dormir una siesta progresista. No sé, ya no es, digamos, ya no es el clásico imperio que exigía salidas democráticas, libres en América Latina. ¿Cuál es tu impresión de la geopolítica que se viene alrededor de la crisis cubana? Fíjate, Víctor Andrés, yo creo que Cuba es la enorme oportunidad que buscan China y Rusia, porque ya lo tienen en el caso venezolano, para seguir buscando ese nivel de polarización respecto de Estados Unidos. Cuba, mira, ya se manifestó Vladimir Putin, ya ha dicho que ahí hay una suerte rompe el principio de no intervención. Lo mismo lo ha referido en el caso de China. Y entonces, claro, para que los cubanos o Cuba no se convierta en una piñata del concierto internacional, es que empiezan a aparecer estos actores visibles que quieren siempre tener un nivel de presencia. Cuba, guste o no, sigue siendo en América Latina, para el mundo entero incluso, ese eje central que llama la atención y que puede ser una piedra en el zapato para esas relaciones que se van construyendo en el sistema internacional. Los chinos, que no quieren guerras, sino más bien dominio económico, encuentran en Cuba una nueva oportunidad, como ya digo, el caso venezolano, para solamente ser la zancadilla, buscar ahí el contra a lo que viene haciendo Estados Unidos de América. Y como muy bien dices, mira, Joe Biden es sinónimo de lo que son los demócratas. Y los demócratas han tenido una lectura sobre Cuba, comprenderás, distinta a los republicanos, siempre fuerte, dura, y vamos a ver todavía cuál es la reacción que vaya a tener hacia adelante la lectura de Estados Unidos. Por lo pronto, uno hubiera esperado
más que solamente una reacción de Joe Biden que ha dicho fíjese en su pueblo, etcétera, sino un acto más condenatorio, levantando la voz. No lo podemos esperar, y muchos de los demócratas que han sido muy flexibles en el tiempo, en el camino, pero ahí están Pero estas hay una, relaciones que se van generando. pero los demócratas frente a los republicanos tienen una característica al margen de lo que dice la prensa mundial o la progresía mundial. Esto es una opinión particular, muy ideológica mía. Los demócratas hacen las guerras. ¿No? O sea, por ejemplo, el señor Trump no hizo ninguna guerra, más bien evitó guerras, ¿no? Claro, la prensa mundial, porque el señor Trump tiene una verborrea muy incendiaria, lo presentaba como un guerrerista. También puede existir el peligro de que Estados Unidos envíe un portaaviones cerca a la isla, ¿no? Estados Bueno, Unidos es el único país que tiene más de 7 portaaviones. Rusia tiene uno, China tiene uno. Estados Unidos sigue siendo una fuerza militar aplastante a nivel planetario. bueno, fíjate, esos escenarios son posibles. No olvides que en los tiempos de John F. Kennedy, Estados Unidos puso misiles en Italia y en Turquía, y entonces los rusos, los soviéticos entonces decían, ¿qué es lo que está pasando? Esa es mi área de influencia, y entonces tuvieron que llegar a niveles de negociación. Estados Unidos los retiró y Nikita Khrushchev retiró los que había en La Habana, en Cuba. Y entonces, claro, ese era un presidente demócrata como John F. Kennedy, que curiosamente para muchos los retira un 20 de noviembre de 1962 y un 20 de noviembre del año 63 muere asesinado en Dallas, ¿no? Son lecturas que van surgiendo, pero sí es cierto que así como en ese momento, en plena Guerra Fría, ahora con pandemia, Estados Unidos, que tiene una enorme capacidad disuasiva, es el país, es el planeta que tiene una fuerza disuasiva que no tiene ninguno, Claro, y eso es lo puede que, hacerlo eso es y lo que, generar, perdóname, y generar evidentemente primero el imperio de lo que significa su marco de influencia. Pero yo creo que los chinos y los rusos que pueden, mirando la lectura de Henry Kissinger, el gurú de la diplomacia estadounidense, saber qué podría hacer un gobierno demócrata, buscarán desde afuera esa lectura sin mover nada, diciendo el discurso es que, político de la es no que, intervención, etcétera. claro, es que los demócratas no son los republicanos, los demócratas son los que Así es. hacen la guerra en Estados Unidos, son los que hicieron desde la guerra de secesión, son los que inician las guerras. Este, pero, pero al margen de eso, ¿no? Al margen de eso, hay el tema de Cuba y el mito revolucionario, ¿no? Una eventual caída de Cuba derrumba el último reducto del mito revolucionario luego de la caída del muro de Berlín, luego de haberse conocido la tragedia, la pobreza, la persecución de los totalitarismos en los ex países de la Unión Soviética. Bueno, y ese último mito, el barbado Fidel Castro, la figura ya, aunque llena de flecos de Che Guevara, todo eso termina, pero hay algo más. Digamos, después que terminó el mito de la guerra, después que terminó la oleada de guerrillas en América Latina, después de que cayó el muro de Berlín, Cuba se ha convertido en una especie de laboratorio de inteligencia y de análisis para las estrategias de los comunismos, de los colectivismos en la región. Es decir, no se podría explicar, por ejemplo, Venezuela sin la participación de la inteligencia cubana, el G2 cubano. Algunos dicen que la mitad del G2 cubano está en Venezuela, que Cuba se ha trasladado a Venezuela como tal, ¿no es cierto? Al margen de fronteras nacionales. El sistema se ha trasladado ahí. Algunos sostienen eso. Pero tampoco se podría explicar lo que ha pasado en Bolivia, en Chile, o incluso lo que está pasando en Perú, o lo que pasaba con Rafael Correa en Ecuador. ¿De qué manera la crisis en Cuba puede afectar a toda esta geopolítica interna en América Latina y también en España, con Podemos?
con el comunismo español. ¿De qué manera puede afectar esta situación? Mira, primero decirte que la política latinoamericana, la política internacional latinoamericana, estuvo asignada en la enorme figura de Fidel Castro, tenemos que decirlo. Fidel Castro era un hombre de mucha influencia, tenía un discurso que a todos atomizaba, hay que decirlo. Sin embargo, justamente por el final de Fidel Castro es que comenzó Cuba a vivir otro nivel de experiencia. Ya no se acabó el líder histórico y entonces se tenía que seguir manteniendo el Estado a partir de estos niveles coactivos que habían recreado en el tiempo. Y es verdad, cuando acaba la Guerra Fría, pues tienen que buscarse otros elementos de cómo vivir. Lo matan a Ochoa en lo fusilan a Ochoa en 1988, involucrado en temas seguramente de drogas que decían, porque Cuba estaba involucrándose en narcotráfico. Imagínate tú, ya había perdido ese gran apoyo soviético de los tiempos de la Guerra Fría y últimamente, como muy bien has anotado, dedicarse a este laboratorio de conspiraciones en la región. Yo creo que Cuba, más bien en esta última etapa ha sido la creación de un mito alrededor de lo que había dejado Fidel Castro, pero que ya no tiene ese nivel de repercusión. Otrora los últimos procesos que hemos visto en algunos países, pero si uno mira bien a Cuba, con un trabajo de contrainteligencia latinoamericana, se puede desnudar claramente que sus hombres, sus sortilegios y los procesos cubanos, en verdad que ya han dejado de tener ese impacto que dejó Fidel Castro. Por eso buscaron otros espacios y una forma de paliarlo fue este laboratorio de la política exterior que se llama Foro de Sao Paulo o el grupo Puebla, que más bien han buscado salvar ese correlato que se estaba ya perdiendo con Fidel, con una Cuba más bien adoquinada por todo el desastre interno que había dejado en 60 años el gobierno. Lo cierto, lo verdadero es que los cubanos mimetizados en los gobiernos de izquierda de América Latina han buscado subsistir, es verdad, pero se han creado mitos y como en política, Víctor Andrés, lo que visualizan es lo que vale, pues crearon este mito de ser este verdadero espacio de la superinteligencia latinoamericana respetable que empieza a mover todo el continente buscando que se vuelva progresista o mantener esa izquierda que para ellos era fundamental, de otra manera sigue cayendo Cuba, pero se puede vencer y solamente con un verdadero trabajo de arrastre, de contrainteligencia, con decisiones políticas que en estos momentos, políticas exteriores de las cancillerías de los países, para neutralizar, así como se ha venido haciendo con Nicolás Maduro, sanciones económicas a la persona y a la cúpula, debe hacerse con Cuba de una manera mucho más específica y detenida. De otra manera, va a ser bastante complicado que el correlato desde adentro y que merezca la acción desde afuera pueda acabar todavía esta pétrea base que dejaron como único salvavidas para la revolución, que es el aparato coactivo en toda la isla. Muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel, infinitamente agradecido por estas reveladoras declaraciones. Bueno, se cae un mito y seguramente no sabemos si se va a caer. Finalmente, los totalitarismos tienen una resiliencia enorme, tienen una enorme capacidad. Y finalmente, las protestas, como tú lo has señalado, parecen ser más bien una primavera democrática cubana. No debe haber ahí una dirección, no debe haber algo planificado, es el reino de la espontaneidad, este, y todo eso puede jugar a favor de, de un reajuste.
en la dictadura cubana, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Cuba no va a seguir siendo lo mismo, la misma, después de No, estas. no va a seguir siendo la misma, Víctor Andrés, y por esa misma razón es que así como el pueblo siente el hartazgo de tantos años, los que queden de la revolución y los que todavía están allí, porque todos coactados, sientan también el hartazgo de ya no querer más con un gobierno sobre el cual el mundo entero está detrás para que se produzcan cambios. ¿Y cómo se hace esto? La acción internacional desde la OEA, desde los países que forman grupos como por ejemplo el Grupo de Lima y otros más que se puedan crear. Tiene que haber política internacional hacia Cuba, de tal manera que se cree un frente internacional que coadyuve a lo que la gente está haciendo. De lo contrario, mira, esto es así, se prende o se apaga. Y para que siga prendido, hay que flamearla permanentemente. En ese objetivo es que deben trabajar de manera integral las naciones, primero del hemisferio, del continente, de la región y también, por supuesto, los países democráticos del mundo. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel, infinitamente agradecido. Gracias, Víctor Andrés. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.